Miguel Monsalve. Miguel Monsalve, otro Yasser más. Asprilla, ¡Yasser! Alexis. ¡Vamos, Yasser! Sin embargo, me parece un poquito raro, hablando de análisis y opinión, que sean solamente dos atacantes como netos, digamos. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano, de todo el continente, como ustedes ya lo saben. Y hoy venimos a presentarles y a opinar y a analizar y a hablar con ustedes de la lista de convocados de la selección de Colombia rumbo al Mundial de Argentina Sub-20 2023. Ha salido la lista, hermosa presentación, no se la van a poder perder y claramente para verla juntos y quiénes serán los convocados y los elegidos para poder disputar este mundial que tiene por delante. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, muy pero muy importante que lo hagan, que se suscriban acá abajo, que nos apoyen aquí en el canal, que activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos a ver a los convocados de la selección colombiana para el Mundial Sub-20 aquí en Argentina 2023. Durante 17 microciclos hemos venido... La mierda, Héctor Cárdenas, esta selección día a día, en canchas, en los estadios de Colombia, en el exterior. Hemos seguido todos y cada uno de nuestros atletas que hoy, con mucho honor, van a vestir la camisa de la selección nacional. Hoy daremos a conocer la lista de 21 jugadores que van a representar a nuestra selección. Se lo ocurrieron en Colombia, ¿eh? Quienes custodiarán nuestra portería son Juan Diego Castillo, Fortaleza, ¿eh? Marquínez, Ahí tenemos Atlético Nacional Alexei y el Arsenal. Rojas. A continuación vamos a En Colombia, ¿eh? dar a conocer los 7 jugadores que le darán la seguridad, la firmeza y la confianza a nuestra selección. Tomá, Pau. Edier Ocampo, Evan Tanton, Kevin Mantilla. Kevin Mantilla. Palacios, Daniel Pedroso, Fernando Álvarez y Andrés Salazar. Bien, Una Kevin de Mantilla las fortalezas fuerte de ahí. este equipo nacional es su elaboración, su progresión, el carácter y la manera como compiten y el temperamento que muestran nuestros volantes. Mirá que Héctor Cárdenas, hablando de su John selección. Vélez, Joan Torres, Gustavo Puerta, Juan clave. Castilla, Miguel Monsalve, Miguel Monsalve, otro Yasser más. Asprilla, ¡Yasser! Alexis ¡Vamos, Yasser! Yomo, Oscar Cortés, Oscar Cortés. Daniel Luna. Qué mediocampo el de Y los Colombia. que van a Y con complementar Yasser. todo este trabajo, que son nuestros atacantes, con características físicas, técnicas, con una capacidad para finalizar siempre y enamorar a nuestro país a través del gol, son Jorge Cabezas Hurtado, Cabezas, sí. Tomás Ángel. Y Tomás Ángel apareció, que no había estado en el Sudamericano. Estos sorpresas. son los 21 elegidos que representarán a nuestro país. Mirá vos, Todos somos Colombia. Hasta yo soy Colombia, te digo, con este pedazo de video. ¡Tremendo! ¿Qué me comentás, Tremendo lo de Colombia. Hermosa presentación, Me encantó. La verdad que tremendo y con muchas, pero muchas sorpresas y batacazos para este mundial. Y realmente una selección que promete y muchísimo, que va a ir a competir fuerte. La verdad, a ver, hacemos un poquito el repaso. Tenés a Alexei Rojas del Arsenal, tenés a Alexis Castillo del Cortolúa, tenés a Andrés Salazar de Nacional, Daniel Andrés Luna de Mallorca, Daniel Pedroso de Cartagena, Devan Tantón del Fulham, Edier Ocampo de Atlético Nacional, Fernando Álvarez de Pachuca, tenés a Gustavo Puerta del Nuremberg, últimamente transferido, tenés a Johan Torres de Independiente Santa Fe, a John Vélez de Junior, a Jorge Cabezas de Independiente Medellín, o sea del DIM,
tenés a Juan Castilla de Houston Dynamo, tenés a Diego Castillo de Fortaleza, tenés a Julián Palacios de Envigado, Kevin Mantilla de Independiente Santa Fe, muy buen refuerzo para esta selección, tenés a Luis Martínez de Nacional, tenés a Miguel Monsalve, otro del DIM que realmente juega bárbaro, Oscar Cortés de Millonarios, que también viene haciendo una gran performance, Tomás Ángel, que no había aparecido en el Sudamericano y que ahora lo tenemos en el Mundial, hijo del gran Ángel que todos conocemos, ¿no? También delantero, en este caso de Atlético Nacional, Tomás Ángel. Y por último, Yasser Asprilla. Sí, venía siendo amistosos, no pudo estar en el Sudamericano porque no lo dejó el Watford y ahora sí, lo dejan estar en el Mundial de Argentina y lo vamos a estar viendo en vivo y en directo. Un talento como la gente. Yo creo que le va a dar mucha jerarquía a esta selección que ya la tiene, pero que aumenta claramente con un jugador de las características que tiene Yasser. Tremendo para seguir creciendo en esta selección. Y por último queda hablar, ¿no?, de una de las ausencias que más ruido hace, que es la de John Shader Durán, que no puede estar, que no lo han dejado concursar, no lo han dejado competir con su selección y que realmente se siente dentro de esta lista porque sería también otra de las situaciones que beneficiaría a Colombia. Realmente tendría un salto de calidad aún mayor todavía, sobre todo en los atacantes, pero bueno, realmente que hace ruido y que se siente, ¿no?, su ausencia. Y yo creo que más allá de que después puede ser que no se sienta en el juego, ojalá que no lo haga Colombia, es duro porque tiene un jugador de muchísima calidad que ha formado y que lamentablemente no puede disfrutar de esta competencia. Sin embargo, me parece un poquito raro, hablando de análisis y opinión, que sean solamente dos atacantes como netos, digamos. Sí, yo sé que Oscar Cortés puede jugar de extremo y Yasser también de media punta, de extremo, de delantero. Se van convirtiendo y por ahí en la línea del medio también hay algunos que puedan llegar a pasar a ser atacantes. Miguel Monsalve también lo hemos visto un poco más tirado. Pero, viste, cuando te muestran, sobre todo para el que quizás no ve tanto o no analizó tanto a la selección colombiana antes o a los jugadores, ve dos atacantes y le suena raro. Entonces, quizás podría haber pasado alguno más en atacante para que no suene tan raro, de 7 mediocampistas, 7 defensores, 8 o 9 mediocampistas, pero bueno, en fin, no creo que esté mal, pero bueno, hace un poquito de ruido. Sin embargo, yo creo que por cómo viene formándose Colombia y los esquemas que viene mostrando Héctor Cárdenas, puede estar bien. Sin embargo, hace un poquito de ruido, pero no es para preocuparse, simplemente un detalle, un comentario, nada más que eso. Pero la verdad es que me gusta y realmente que da una muy buena espina el equipo que tiene Colombia y ojalá que lo pueda plasmar en el campo de juego y que realmente le vaya bien en su forma de jugar y que tenga una muy buena performance porque tiene con qué, tiene material, tiene materia prima para poder hacerlo con esos jugadores y ojalá que pueda desempeñarse de la mejor manera. Por último, para cerrar, recuerden, aquellos que no lo sepan o aquellos que se hayan olvidado, estos 21 jugadores de Héctor Cárdenas van a estar compitiendo en el grupo C con Israel, con Japón y con Senegal para empezar y que luego verán con quién se pueden llegar a enfrentar en caso de clasificarse en las fases eliminatorias y en la última etapa de este mundial. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy, analizando y un poco opinando también de esta lista de Colombia, de sus seleccionados para poder ir al Mundial de Argentina, que van a estar viajando muy prontamente para disputar sus primeros partidos. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren mucho más sobre la selección colombiana, sobre el Mundial Sub-20 y si les gustó este video, acá abajo se suscriben, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Dejan ese enorme like, dedito para arriba si les gustó, claramente nos pueden apoyar. Comenten si hay alguna objeción, si hay alguno que por ahí podrían haber incluido, qué les gusta de esta lista, en quienes confían que puedan llegar a dar la sorpresa, absolutamente todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.